Estamos muy contentos de realizar el lanzamiento de esta publicación, Sueños en Tránsito, caracterización y experiencias artísticas con la primera infancia refugiada e migrante en Nido de Sueños, una publicación del programa Nidos, Arte en Primera Infancia del Instituto Distrital de las Artes, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Esta investigación es producto de un proceso de colaboración conjunta entre ambas entidades y busca hacer un contexto de las necesidades de la primera infancia migrante, específicamente en el espacio de Nidos, del que vamos a conversar más adelante, en la localidad de Mártires. El papel fundamental de los lenguajes artísticos como elementos de expresión y acogida e inclusión para los niños refugiados y migrantes es principalmente el aporte de esta publicación y bueno, también vamos a conversar sobre esto y pues ya sin más preámbulos voy a presentar el panel que nos acompaña el día de hoy. Tatiana Santa Fe, asistente de protección de base comunitaria en la Oficina de Terreno de Bogotá de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de ACNUR. Marcela Pinilla, autora e investigadora de la publicación, hizo parte del equipo de Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento de la Gerencia Nidos. Joeldy Velázquez, gestora territorial de Nidos en la localidad de Mártires durante el 2022 al 2023. Y Vivian Peña, una de las artistas formadores en el Nido de Sueños durante el 2022. Vivian Peña, como muchas de las artistas, trabaja en dupla con Bridget Vargas, que nos acompaña allí, y muchos otros artistas formadores del programa Nidos que hacen posible pues toda la implementación de este programa y también de sus publicaciones. Muy buenos días a todas y bienvenidas. Entonces, bueno, en primer lugar, Marcela, quisiera pues conversar contigo, que nos cuentes un poquito como el contexto de esta publicación, sobre todo como en términos de la metodología, cómo se realizó, dar cuenta como de qué habla esta publicación de Sueños en Tránsito. Hola, muy buenos días a todas y todos, qué chévere estar en este espacio, qué alegría esta convocatoria. Vale, sí, efectivamente, pues este es resultado de una investigación que inició en el 2022, preguntándose por qué estaba sucediendo con la primera infancia en el contexto de la migración, qué estaba sucediendo con respecto a lo que ellas y ellos, niños y niñas de primera infancia, vivían en un proceso migratorio. Y digamos que a partir de eso se escoge desde el programa Nidos, en alianza con ACNUR, un espacio de trabajo donde además la migración estaba siendo uno de los fenómenos más fuertes en esa dinámica territorial, que era el Nido de Sueños, ubicado en el barrio Santa Fe, en la localidad de Los Mártires. Una vez se selecciona este espacio de trabajo, pues se viene todo el ejercicio de investigación, un ejercicio que se basó fundamentalmente desde una metodología de orden cualitativo, una investigación etnográfica que buscaba no solamente acercarse a las cifras, sino también a las voces. Sí, eso fue como uno de los principios de la investigación y era muchos diagnósticos, muchos informes, muchos trabajos que se han hecho, muestran las cifras, pero no lo que estaba sucediendo desde las voces de las niñas y los niños, de las mamás, de los cuidadores, de las docentes que los acompañaban, y ese fue como uno de las guías, digamos, de la investigación. O sea, queremos acercarnos más allá de lo numérico a lo cualitativo, ¿sí? Hablando desde lo metodológico, pero pues era fundamentalmente eso, o sea, cómo acercarnos a las voces y cómo acercarnos a las voces de niñas y niños de primera infancia que no hablan como hablan los adultos. Entonces, ¿cómo podíamos acercarnos a esos sentires? Y la manera de hacerlo fue acercarnos desde la experiencia artística. Entonces, digamos que yo pude guiar la investigación y para mí fue un honor, pero en realidad esto hace parte de un trabajo en equipo, con los CEAT del programa Nidos, que son los líderes artístico-territoriales, con los artistas que estaban, los y las artistas que estaban en ese momento en el Nido de Sueños, y lo que hicimos fue, pues a partir de las experiencias artísticas que se proponían en este espacio, jugar y acercarnos a esas voces desde el juego, desde la experiencia artística, desde lo que ellos comentaban y desde lo que decían sus mamás, sus docentes,
pero pues digamos que siendo totalmente sinceras, eran sobre todo mamás y mujeres las que estaban acompañando a estas niñas y esos niños. Listo, muchas gracias. En ese contexto, para Tatiana, quisiera que nos cuentes un poquito cómo se dio la alianza con ACNUR, cómo empieza ese proceso de alianza con la gerencia Nidos y también no solo para la construcción del espacio Nidos, sino para el marco de esta publicación, teniendo presente que el primer capítulo nos hace un contexto sobre la infancia migratoria y pues allí resalta unos temas muy importantes y a los que también contribuye la publicación y claramente es la escasez de estudios entre la relación entre primera infancia y artes, que es uno de los puntos como claves de esta investigación. En ese sentido, y también para dar contexto al público y de unas cosas muy específicas a las que refiere la publicación, es que Colombia hace parte como de uno de los países de recepción población migrante y refugiada, está en el tercer lugar a nivel mundial. Entonces, que nos comentes un poco, amplíes ese contexto, por favor, y pues digamos como en la relación también con la gerencia Nidos, cómo se empieza a establecer. Buenos días para todos y para todas, qué honor estar aquí acompañando al equipo de IDARTES en este lanzamiento de esta publicación que pudimos acompañar desde un rol muy cercano y que le entrega a la ciudad un insumo muy valioso para entender el acceso a derechos culturales y artísticos de los niños y niñas en contextos de movilidad forzada. Para la ACNUR es muy importante, nuestro mandato es la protección de las personas refugiadas. Una persona refugiada es aquella persona que se ve obligada a salir de su país de origen porque su vida corre un riesgo, y la protección se traduce en acceso a derechos y servicios. Y los derechos culturales y artísticos también son derechos. Entonces, para la ACNUR, la relación con el IDARTES ha sido fundamental y sobre todo en un microterritorio como lo es el barrio Santa Fe, que para nosotros ha sido uno de los barrios priorizados por el número de población refugiada y migrante que habita allí, pero también las condiciones de desprotección que confluyen en este escenario, que además está muy cerca de todo el ecosistema institucional de una ciudad tan importante como Bogotá. Y reflexionar sobre cómo los niños, las niñas de primera infancia, sus cuidadores, sus familias llegan a un territorio totalmente nuevo con tantos retos y cómo encuentran en el Castillo de las Artes, en el Nidos, pues un espacio seguro, nos empezó a hacer muchas preguntas, ¿no? Como tú lo decías, pues Colombia en este momento es el principal país que acoge población proveniente de Venezuela. Más o menos 2.8 millones de venezolanos están hoy en Colombia y de ellos pues más o menos el 20% están en la ciudad de Bogotá. Entonces creo que es una cifra bastante importante que nos lleva a pensarnos en cómo una ciudad puede acoger y apoyar la integración local de todos y todas, incluidos los más chiquitos. Bueno, esta pregunta va más dirigida a Wendy y a Vivian. En el segundo capítulo de la publicación nos hace un contexto de la UPZ 102, que específicamente comprende los barrios de La Favorita, Ricaurte, San Pedro Mendoza y Santa Fe. En este contexto es que se ubica la publicación y específicamente en nuestro sitio Nido de Sueños, que es el sitio de atención de primera infancia. Entonces quisiera, Wendy, que nos contaras un poco qué se encuentra en Mártires, cuáles como las características generales de esa gestión territorial que hace de primera infancia y de la cual refiere la publicación, y Vivian, que nos puedas contextualizar y también a los asistentes qué es Nido de Sueños, qué pasa allí, cuál es el tipo de atención que hacen los artistas con la primera infancia refugiada y migrante, que es digamos el foco de la publicación y donde se desarrolla pues como toda esta relación entre primera infancia, arte y migración. Bueno, buenos días a todos. Es una pregunta enorme. ¿Qué sucede en el barrio Santa Fe? Es una pregunta gigante. Creo que vale la pena darle un poquito de contexto porque estamos mencionando el Nido de Sueños y el Castillo de las Artes. Entonces les voy a contar un poquito desde allí. El Castillo de las Artes es un equipamiento cultural y social que nace
bueno, que viene con unas luchas políticas y culturales de varios años, que se posiciona como equipamiento público hacia finales del 2021 y en el que confluyen varias entidades. No es solamente como nosotros como IDARTES tenemos esta alianza maravillosa con ACNUR allí, pero no estamos solos, está también otras gerencias y otras subdirecciones del IDARTES, está la Secretaría de la Mujer. En ese momento este equipamiento fue una de las primeras manzanas del cuidado que se abrieron en la ciudad, tenía una oferta y tiene todavía una oferta significativa para las mujeres y las personas cuidadoras. Está allí la alcaldía local, está la Secretaría de Seguridad, está IDIPRON, y tiene además esta característica de que al ser un equipamiento abierto, social y cultural, recibe un número importante de colectivos culturales y de líderes y lideresas que en el territorio han movilizado procesos artísticos y sociales por muchos años. Entonces el castillo es un equipamiento supremamente diverso y en esa diversidad nosotros tenemos unos métricos cuadrados que es el Nido de Sueños, y el Nido de Sueños fue para nosotros y es todavía un laboratorio, un espacio nido supremamente significativo, porque en su diseño, en su concepción, no solo se pensó como un espacio que brindara una oferta artística, sino que además se pensaba en lo que implicaba también los servicios al barrio. Y a eso que me refiero, tenemos una sala amiga de la lactancia materna, porque dentro de este ejercicio de caracterización, dentro de este ejercicio de lectura territorial, era fundamental el cuidado sobre los procesos de lactancia a nivel comunitario. El cuidado de la mujer, el cuidado de las madres, el cuidado de las mujeres gestantes que estaban en procesos migratorios. Entonces tenemos esa sala, teníamos una sala dedicada, hablo en pasado porque lo tengo muy desde el ejercicio de la experiencia, pero es en presente todo. Este espacio de juego, diseñamos unas salas de juego para poder que los niños y las niñas disfrutaran dentro de este espacio seguro, de un rodadero, de unos espacios de escondrijos, de unos espacios para descansar, con una colección especializada de literatura infantil, baños para niños y niñas, cambiadores para niños y niñas de primera infancia, que puede sonar algo sencillo, pero en realidad no lo es. Poder tener unos espacios adecuados es también un posicionamiento político y un lugar de visibilidad y un espacio y una lucha para que los niños y las niñas puedan tener este espacio digno. Y teníamos también un espacio que servía a modo de memoria, en donde realizábamos instalaciones de lo que sucedía con los niños y las niñas y las voces de ellos y ellas, sus familias, sus maestras. Entonces es un pequeño espacio dentro de un equipamiento que además tiene una oferta interinstitucional grandísima y que responde no solo a las necesidades de la población del barrio Santa Fe, que ya tiene de por sí un contexto complejo, que tiene unas alertas grandes desde la personería, que sabemos que hay unos riesgos y unas posibles vulneraciones de derechos para las comunidades que viven allí, y a eso se le suma todas las comunidades que vienen llegando en estos años, que crecen, de población venezolana que llegaba por primera vez al barrio y que venía de procesos transitorios directamente de Venezuela, o que incluso llegamos a identificar familias que venían en tránsitos, que habían ido de tránsito a Perú, sus niños habían nacido allá, venían y vivían acá a Bogotá de vuelta. Entonces eran unos tránsitos muy complejos, que no eran solamente de llegar y quedarse allí, sino que eran en ocasiones espacios para permanecer un tiempo mientras podían encontrar o continuar su camino hacia los lugares o los países que definitivamente deseaban, como Chile, como Estados Unidos, o familias que estaban como en ese tránsito intentando reunirse acá en Bogotá y luego tomar estas decisiones de continuar los tránsitos o decidir si se quedan acá. Y el barrio Santa Fe tiene todos estos riesgos, es una zona que tiene unas altas complejidades y que además sus comunidades tienen muchas necesidades. Cuando nosotros llegamos a presentar esta oferta para la garantía y el acceso a los derechos culturales, nos dimos cuenta que no era suficiente. Entonces en ese ejercicio teníamos que hacer alianzas para garantizar, acompañar a las familias con vestuario, porque en el castillo tenemos un guardarropa para las familias que llegan de un momento a otro, alianzas de esta familia acaba de llegar, no tiene dónde quedarse, ok, llamemos aquí, a ver si se pueden quedar esta noche. Familias que llegaban porque fueron
sacadas de los pagadiarios y no tenían dónde, teníamos problemas de alimentación. Parte de la investigación también reconoce estas enormes dificultades que atraviesa la población de primera infancia frente a la desnutrición y otros riesgos que también están asociados y que se profundizan por los procesos migratorios en las condiciones en las que ellos y ellas llegan. Entonces todo eso nos hace un llamado a cómo no podemos hacer una atención solamente desde las artes, tiene que ser un diálogo interinstitucional, y la apuesta del Castillo y del Nido pues fue crear entre todos quienes estábamos allí esas redes de cuidado para poder tener más de una oferta y poder cobijar desde nuestras posibilidades a las familias. Es un contexto complejo, pero a la vez creo que el haber no solo tenido una oferta de alimentación, de cobijo, sino una oferta cultural, pues permite también que la familia sea recogida a nivel simbólica, que pueda tener un espacio para hablar, contar, recoger sus memorias, y desde allí creo que tiene todo el sentido de los derechos culturales. Entonces es un lugar complejo que tendríamos mucho rato para hablar, pero por ahí para que podamos conocer que es un contexto en el que estamos nosotros con esta apuesta por las artes, en un diálogo y en un trabajo de coequiperos con otras instituciones y ante una serie de problemáticas que son profundas, en las que se vinculan las realidades del barrio y de esta OPZ y de esta localidad con estas realidades y dificultades de los tránsitos migratorios. Buenos días para todos y todas, mi nombre es Vivian Peña, fui artista formadora del espacio Nido de Sueños en el año 2022 y pues por lo tanto voy a hablar de mi experiencia en ese año y en ese contexto que fue como el primer año en el que se abrió el espacio Nido de Sueños. El espacio nido o los espacios nidos son lugares, como dice Tatiana y como dice Wendy, adecuados para primera infancia, pero sobre todo seguros, y esto es muy importante en este contexto, que garantizan el acceso a niños y niñas al arte y la cultura, pero como dice Wendy, eso se transversaliza, sobre todo en este espacio que tuvo muchos retos y ha tenido muchos retos. Y lo que se realiza en los espacios nidos son experiencias artísticas en las cuales se prima el juego, la exploración, las interacciones autónomas, no son experiencias dirigidas, se proponen materias, materiales, ambientaciones. Y específicamente en el Nido de Sueños el abordaje se hizo desde el tema de la migración, porque desde el principio empezamos a identificar que los niños y niñas que atendíamos eran casi el 90% migrantes, y era importante hacerse la pregunta de cómo nos acercamos como a sus realidades, a su identidad. Y por eso se propusieron experiencias artísticas que hablaran del lugar de donde ellos vienen, de lo que comen, de su país, y eso fue un acierto y un hallazgo que creo yo importante, porque eso motivó a que los niños y las niñas se expresaran, y por eso los procesos de documentación que se expusieron en el espacio tienen sobre todo las voces de los niños y las niñas, y quiero enfatizar sobre todo en un espacio adecuado y seguro, porque estos niños y niñas estaban viviendo en ese momento en pagadiarios en su mayoría, en espacios muy reducidos. El barrio Santa Fe no tiene parques que acojan la primera infancia, entonces era muy difícil que estos niños habitaran y jugaran los espacios públicos. También espacio seguro porque bueno, y adecuado porque también las instituciones que atendíamos tenían espacios muy reducidos, eran salones muy pequeños, y este laboratorio y este espacio nido, perdón, afortunadamente tiene un espacio ideal y maravilloso para procurar no solo la expresión de los niños y las niñas, sino también como que lo sientan un espacio en el que puedan ser. También hablo
de espacio seguro porque, como lo decía Marcela y lo dice Wendy, muchos de estos niños y niñas venían con realidades muy complejas y lo que nosotros identificamos es que este era un espacio en el que de una u otra manera se sentían acogidos. Por ejemplo, había niños y niñas que posiblemente no habían comido, no habían dormido y digamos que este espacio a veces procuraba como escuchar qué era lo que pasaba ahí y por eso también se realizaron varias experiencias artísticas también para atender un poco como a eso que identificábamos que pasaban los niños dentro del encuentro de la experiencia artística. Es un espacio seguro también porque las condiciones también del contexto social eran muy complicadas, no sabíamos qué realidades estaban viviendo y eso para que un niño identifique un espacio seguro para su psique es muy importante en ese momento. Entonces, es muy significativo este espacio porque lo que hace también es como generar un camino o un entramado más en la psique del niño, como de abrirle otra posibilidad, ¿no? No solo su realidad, sino hay otra posibilidad y por medio de estas experiencias que son extracotidianas, esa posibilidad o esa conexión se abría. Entonces, siento yo que este espacio fue muy significativo para nosotros los artistas y que motivó a que se articularan otras instituciones y que empezara como a acompañarse de otras maneras y no solo desde el arte y la cultura. También quiero resaltar la labor de Brigitte Vargas, Oliverio Castilblanco, Lina Nieto, que fueron los artistas que estuvieron en ese momento e invitarles a alguno de ellos, si está aquí, que si quiere aportar, pues le abrí la invitación. Listo, gracias. Súper, Vivian, muchas gracias. Y sí, también si ustedes quieren complementar algo de lo que se está conversando en esta mesa y también en línea con lo que pues tú has mencionado y lo que han mencionado las otras compañeras, quisiera que conversáramos sobre algo que hace énfasis la publicación y tiene que ver justamente, hablando de espacios seguros, con el tema del cuidado, que creo que es una apuesta también importante del programa de primera infancia y de muchas entidades distritales, de una apuesta por el cuidado de la primera infancia, y en ese sentido la primera infancia no viene sola, la primera infancia siempre está acompañada de un cuidador, de un hermano mayor en este caso, por ejemplo, de sus madres, y tú mencionas, Marcela, un tema, digamos, referido de varios estudios sobre infancia migrante, y es el tema de la feminización del cuidado, específicamente en el tema de migración, y de cómo sería importante, teniendo en cuenta pues también el estado del arte y de los estudios que mencionas en la publicación, tratar el fenómeno migratorio en primera infancia desde una perspectiva de género, teniendo presente que hay una crisis del cuidado. Entonces se habla sobre la crisis del cuidado, que podamos conversar un poquito sobre qué es esa crisis del cuidado específicamente en primera infancia, y también para Tatiana y las otras compañeras, esa relación entre cuidado y feminización de la migración, que pues es como paradójica porque tú mencionas, claro, no se sabe si es que en los estudios no se ha mencionado anteriormente la primera infancia como un actor y a las mujeres como un actor, y tal vez se está documentando ahora más, o que sí se aumentó la migración, digamos, en ese sentido de la feminización. Entonces esa relación entre la feminización, la crisis del cuidado en relación con la primera infancia en el Castillo de las Artes. Sí, claro que sí, Angélica, pues esto fue algo que fue surgiendo a lo largo que se va dando la investigación. Digamos que inicialmente no es una pregunta central, pero lo que muestra la realidad del contexto es eso, y está muy ligado a lo que aparece en la literatura sobre migración
e infancia, no solamente primera infancia, porque pues hay que, digamos que visibilizar que realmente es muy poco lo que existe alrededor de la primera infancia. Entonces, cuando se empieza a explorar todas las referencias bibliográficas y la literatura existente alrededor del tema, aparece muy fuerte esto de la feminización de la migración, y es algo que, más allá de forzarlo, digamos, desde la investigación, aparece muy visiblemente también en el territorio, que era algo que les comentaba antes. O sea, realmente de todas las personas que participaron en la investigación, quizás solo una fue hombre y fue Oliverio, que Oliverio estaba allí en este espacio como artista y pues él atendía a las niñas y los niños. De resto, todas las personas que acompañaban eran mujeres. Pero más allá de esto, pues muchas de los procesos migratorios que se han venido dando dan cuenta de esta feminización de la migración, que es un fenómeno muy complejo porque va más allá de decir simplemente que las niñas y los niños están con las mujeres. Es un fenómeno profundo, digamos, porque lo que está mostrando es que, por un lado, la literatura existente hasta hace pocos años y las teorías sistémicas hablaban de la migración de la familia y como protagonista estaba el hombre. No estaba como protagonista ni lo que pasaba con las mujeres ni lo que pasaba con los niños. Solo hasta estudios recientes se pone en el foco lo que está pasando con las mujeres y lo que está pasando con los niños. Entonces, una pregunta, un interrogante grande que existe es: ¿hasta ahora las mujeres están migrando, o más bien hasta ahora se está visibilizando lo que está pasando con las mujeres migrantes? ¿Sí? Pero por otro lado también aparecen otros estudios muy interesantes que también trabajan desde investigaciones cualitativas, que muestran cómo efectivamente sí ha habido un incremento en las mujeres migrantes. Esto genera unos lugares para ellas y los niños con los que ellas vienen de mayor vulnerabilidad por el contexto machista en el que estamos. ¿Sí? Por, digamos que muchas veces, mayores vulneraciones de sus derechos, mayores dificultades para poder ingresar a las sociedades receptoras, mayores dificultades para poder nivelar además esas relaciones o esas labores del cuidado, con también tener que generar ingresos, que trabajar, que estudiar. Entonces esto muchas veces queda relegado y son unas realidades que están allí. Pero también, como decía, es un fenómeno bastante complejo, porque lo que muestra es que el cuidado de las niñas y los niños de primera infancia se ha delegado socialmente como si fuera un tema solo de las mujeres. Entonces esto pone en el foco muchas inquietudes, y es como es necesario generar esa mayor distribución equitativa en los temas de cuidado de la primera infancia, cómo además pensarnos esas relaciones de las mujeres en el fenómeno migratorio no solamente como cifras, vuelvo a lo mismo, sino como, más allá de que se esté aumentando el número de mujeres migrantes que están acompañadas por sus hijos e hijas, muchas veces de primera infancia, o niñas y niños que nacen en las sociedades receptoras y son de primera infancia y están viviendo esos efectos de la migración, aunque tengan la nacionalidad colombiana, que eso es muy importante decirlo. Y es que cuando hablamos del fenómeno migratorio no solamente nos referimos a aquellas niñas y niños que tienen un pasaporte de otro país, sino que pueden tenerlo de pero su condición es distinta, porque su familia sigue viviendo una situación de ser migrantes, de ser refugiados, como lo manifestaba Tatiana, que es una situación también más compleja y no se limita a pensarse la migración desde unos factores económicos. Pero solo para dejar un punto más como en este análisis, que es bastante rico y digamos que es necesario seguir profundizando desde otras investigaciones, las mujeres también están subvirtiendo órdenes sociales en sus sociedades de origen o de procedencia y en las sociedades a las que llegan, porque son mujeres que se están abriendo camino en esas otras sociedades, buscando unas mejores opciones de vida y tratando de
resignificar esos roles de mamá, ¿sí? Muchas veces siendo cuestionadas y otras veces, como te digo, subvirtiendo órdenes y generando unas nuevas dinámicas. Entonces realmente es muy valioso seguir profundizando en estos temas, seguirlo pensando, y bueno, pues la investigación habla de estos temas, no los agota. Es muy difícil que una investigación logre agotar este tipo de temas que además están en vigencia en este momento y con todos los cambios de dinámicas mundiales que se están dando, porque una cosa era hablar de los procesos migratorios hace 3 años, 2 años, 1 año, a lo que está sucediendo ahorita en el mundo. La dinámica es completamente distinta. Gracias, Marcela. Sí, justamente en esa vía de lo que mencionas, como para también tener un poco el contexto de cómo ha cambiado en un tiempo muy pequeño el panorama. Colombia pasó de tener 23.500 personas migrantes en 2014 a 2.875.000 en 2023. Claramente es un panorama en muy poco tiempo que transforma claramente la presencia de población migrante y principalmente venezolana a la que hace referencia la publicación. En esa vía, Tatiana, también quisiera que pudiéramos conversar sobre esa relación para ustedes de la importancia entre migración, cuidado, que se vincula con una apuesta del programa Nidos también en cómo el arte puede fortalecer el cuidado de la primera infancia, desde el cuidado, la ternura, y bueno, todo lo que ya introducen los lenguajes artísticos, pero esa relación entre cuidado, primera infancia y cómo para ustedes también ha sido importante aportar en el fortalecimiento del espacio Nidos, que es el espacio principalmente el que hace referencia a la publicación, y pues digamos como que también la publicación específicamente en el capítulo 3 hace un recorrido etnográfico muy rico que también les invito a leer, donde están las voces de las mamás, intentar capturar también de una forma cuidadosa la voz de la primera infancia, con esa relación entre el cuidado, la migración y los lenguajes artísticos, y para ya irnos introduciendo también en esa potencia que genera el arte, la relación entre cuidado, lenguaje artístico y ternura, que pues, vamos a conversar más adelante. Bueno, pues creo que como hemos venido conversando, la idea de esta investigación en un primer momento pues fue hagamos una caracterización para entender qué pasa con estas personas que están llegando, con estos niños, niñas y sus cuidadoras, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses, y esa respuesta a esas preguntas nos iba a permitir luego hacer algo con esa información, ¿sí? Como dice Marcela, al final la caracterización fue mucho más allá y lo que permitió ver fue un montón de cosas muy interesantes como esto que acaban de mencionar, de la feminización del contexto migratorio y de movilidad forzada, que para nosotros también fue muy interesante, ¿no? Y desde luego otro tipo de cosas que empiezan a emerger de la investigación, que nos llevan a pensar cosas que quizás no es lo primero que uno piensa cuando habla de cuáles son las necesidades de protección de la población refugiada que está llegando a una ciudad como Bogotá, ¿no? Seguramente uno piensa un montón de cosas antes de hablar del arte y de la cultura. Y creo que para nosotros también fue interesante pensarnos en el arte y la cultura como una puerta de entrada a servicios. Me acuerdo que hablábamos con el equipo y era muy duro que muchas veces nos decían, los chicos llegan a la experiencia artística, pero no están concentrados porque no han comido, ¿sí? No están concentrados porque tienen un tema de salud muy grave. Y fue como, bueno, la misionalidad nuestra es arte y cultura, pero como decía Wendy, esto merece una conversación intersectorial como ciudad y pues en este caso nosotros, nuestro rol es acompañar a las instituciones y por eso fue, el clic se dio perfecto. IDARTES tenía una necesidad identificada, tenía preguntas, quería responder esas preguntas y nosotros teníamos la posibilidad de acompañarles. Entonces dijimos, bueno, hay una infraestructura que la ciudad está poniendo al servicio de la comunidad del barrio Santa Fe,
pero hay unas necesidades particulares para que esto se vuelva un espacio seguro y digno. Es por eso que ACNUR, perdón, vea, ya me volví Dartes en este conversatorio, es por eso que ACNUR toma la decisión de apoyar la dotación y la adecuación de este espacio de nido de sueños, de este laboratorio, como un insumo para que podamos seguir pensándonos en esta relación. Lo que hoy sucede, que esto fue ya 2021-2022, lo que hoy luego de 4 años sucede es que ACNUR sigue teniendo una presencia semanal en el castillo, porque las necesidades pues siguen siendo las mismas, o incluso me atrevo a decir que hay una profundización muy grave de las necesidades de la población que llega a este sector de la ciudad. Y aunque sea IDARTES quien está ahí y aunque haya un equipamiento pensado en lenguajes artísticos, pues también en este espacio las personas pueden acceder a información sobre acceso a rutas, acceso a servicios, acceso a la oferta de la manzana del cuidado, que también está allí presente, acceso a un montón de cosas que, como lo digo, al final el arte y la cultura pues terminan siendo la puerta de entrada a otros servicios y a otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, IDARTES y bueno, la Alcaldía Mayor de Bogotá para la ACNUR ha sido un aliado clave, pensándonos en cómo apostarle a la integración local como solución duradera para las personas que vienen buscando protección internacional, ¿sí? ¿Cómo hacemos que la ciudad acoja y apoye esa integración de estas personas que son distintas pero a la vez no? Porque Colombia y Venezuela comparten una historia muy, muy cercana. Y cómo hacemos para que más bien Bogotá se fortalezca con todas estas cosas, saberes, idiosincrasia, identidad que estas familias están trayendo. Entonces es una relación que no acaba. Ya llevamos 4 años, bueno, quizás un poco más, en este ejercicio, y por eso pues muy contentos de que hoy esta publicación, que fue pensada como una caracterización, pues al final está entregando más cosas a la ciudad, ¿no?, sobre estas reflexiones. Gracias. Sí, sin duda es como los primeros ladrillos de lo que tú mencionas, Marcela, en la publicación, de los aportes a esa escasez relación entre primera infancia, arte y migración, en la que existe casi, tú hablas como de una inexistencia de estudios, como muy pocos que hacen referencia, o que si habla desde el arte, también lo hace desde una manera como muy instrumental. Y quisiera entonces introducir, como lo que hemos conversado, también en esa potencia que nos da el arte en primera infancia, esas posibilidades que encuentran los niños y niñas que tal vez no encuentran en otros espacios donde residen. Wendy, tú lo mencionabas muy bien, el entorno tiene unos retos muy fuertes, también tienen unos, digamos, como el capítulo 3 principalmente lo trata como esas ocupaciones de los cuidadores, de las cuidadoras, de sus padres, padres y madres cuidadoros, que también permite que no haya un cuidado efectivo, y cuando los niños y niños entran al espacio nidos y en general como al espacio de nido de sueños, suceden otras cosas. Se da oportunidad que mediante los lenguajes del arte, de la poética y de todo lo que se maneja, ellos puedan expresar sus historias, lo que tú le decías, su gastronomía, y entonces conversar allí, Marcela, Wendy, Vivian, de esa potencia que ustedes encuentran en el arte, pues Marcela desde todo ese estado del arte y de esos hallazgos generales, pero Vivian también desde el oficio, esa voz colectiva, que son un montón de artistas. Ustedes fueron unas duplas en algún momento, pero este espacio está y existe abierto todavía a la ciudadanía, que es importante que ustedes lo tengan presente. ¿Qué promueve el arte? Que no da posibilidad en otros lugares o otros lenguajes a estos niños y niñas de primera infancia, que les da la posibilidad de que suceda allí, que no permiten, o que ustedes identifican que no permiten en otros lugares de su desarrollo? ¿Qué potencia y qué hallazgos encuentras tú en el marco de los lenguajes artísticos que promueve el IDARTES en su atención a primera infancia refugiada y migrante? Sí, Vivian y Marcela, y también Wendy, sí. Claro que sí. Bueno, yo lo que creo es que toda la trayectoria del programa Nidos habla
por sí sola con respecto a la importancia de los lenguajes artísticos y las artes para la primera infancia. Ayer justo en un espacio una profe me hacía una pregunta y me decía cuál es la importancia de que los niños se formen en las artes, y yo le decía, bueno, de pronto hay que cambiar la pregunta, ¿sí? Y no es que se formen en las artes, es que vivan las artes. Y eso es lo que hace, digamos, el programa Nidos y todo este equipo maravilloso, que muchos de ellos están allá, así, en medio del público, pero digamos que esto tiene un trabajo muy grande, ¿sí? Y no es solamente un trabajo de reproducir ejercicios artísticos como son en los adultos con las niñas y los niños, sino que lleva a tener que pensarse cómo aplicar, o cómo, más que aplicar, no soy artista, entonces perdónenme si digo alguna palabra allí equivocada, sé mal, cómo generar y propiciar esas experiencias y esos espacios de vivenciar las artes para las niñas y los niños en la primera infancia. Eso es como lo que yo creo que los equipos de Nidos han hecho de una forma muy profunda, muy rica y muy, digamos que año a año, desde unos avances que realmente se notan. Creo que, digamos, ya relacionado con la investigación, una de las preguntas centrales que surgió fue cómo desde los lenguajes artísticos y desde lo que yo puedo propiciar desde las experiencias artísticas, puedo de alguna manera amortiguar o generar otras vivencias que puedan, no sé si puede sonar muy ambicioso, reparar lo que está generando de efectos negativos la migración en las niñas y los niños, porque hay efectos a veces traumáticos, depende también, cada historia de vida es distinta, pero hay efectos traumáticos, hay efectos dolorosos, hay situaciones complejas en las que las niñas y los niños, por ejemplo, la literatura hablaba de esto y era que ocultaban su manera y su acento y sus variables dialectales porque esto hacía que se evidenciara que son de otro país, entonces mejor no hablo para que esto no sea un factor de discriminación. Y eso es muy doloroso, ¿sí? Porque está interrumpiendo la construcción libre de su identidad. Lo que pensábamos entonces es, si nosotros ya identificamos con la investigación estos factores negativos, ¿cómo podemos no revertir, pero sí cómo podemos generar un efecto distinto, más esperanzador de alguna manera desde las experiencias artísticas en las que ellos y ellas puedan construir su identidad libremente? Entonces era tomar estos efectos adversos y decir cuál sería la posibilidad que yo tengo desde los lenguajes artísticos para reparar esto. Entonces tomemos elementos de sus identidades, entonces visibilicemos que tener otro acento está bien, entonces visibilicemos que esa pérdida de memoria se puede trabajar desde los dispositivos artísticos, desde la proyección de imágenes de sus territorios que no van a ver o que van a olvidar porque no están viviendo en el territorio de donde son sus familias ni de donde nacieron. Visibilicemos música, todo lo que tiene que ver con expresiones artísticas que vincule a las familias, que vincule a las mamás, que vincule a estos colectivos, pero esto también se fue convirtiendo en algo mucho más elaborado porque ahí está la magia que le ponen los artistas y no tiene que ser algo tan explícito. No es un canal directo, no es un canal que se agota en que yo tomo el referente, voy a poner el ejemplo más explícito, pero no es solamente tomar el referente musical de una zona de Venezuela para que el niño se pueda sentir integrado, sino cómo yo puedo poner en la narrativa de la experiencia artística que está bien migrar, que es un derecho, que no está mal, que por eso no necesitas o no es más que necesitas, no hay derecho que nadie te discrimine. Poner en la narrativa de maneras más complejas también como yo a partir de las materias y los materiales juego para que estas materias y materiales me lleven a pensarme esos procesos migratorios y eso digamos que es muy, muy complejo y muy profundo y no lo puede hacer cualquiera, ¿sí?
Yo puedo hacer unas traducciones explícitas, pero cuando yo quiero hacer algo mucho más elaborado, desde todas las posibilidades que me ofrecen los lenguajes artísticos, pues tengo que entrar en otras profundidades y creo que por eso es tan valioso ese juego que se puede dar entre esos diálogos disciplinares. Lo digo porque yo soy antropóloga y digamos que desde mi ejercicio como investigadora traía todo ese material más explícito de lo que estaba pasando, pero poniéndolo en diálogo con los artistas, eran esas otras estrategias. Y es muy chévere porque ahí es que uno ve que esto de los diálogos transdisciplinares, interdisciplinares, multidisciplinares, todo esto no es carreta. En realidad puede generar unas cosas muy potentes para que haya un bienestar para la primera infancia, digamos que en este caso, pero en general para una sociedad. Entonces yo creo que eso es la gran potencia que tienen los lenguajes artísticos, cuando además se hace un ejercicio que no es improvisado, sino que tiene todo un conocimiento detrás y toda una investigación detrás. En esa misma vía, Vivian, de qué hablan justamente esas experiencias artísticas diseñadas por todos los artistas del programa Nidos, algunas de las que ustedes implementaron, o de qué poética, digamos, nos refiere al trabajo directamente con niños y niñas y de los que habla la publicación. Quiero rescatar como lo que dice Marcela, y es como la experiencia viva que hay dentro de los encuentros que nosotros realizamos. Lo importante que era hablar de la identidad de los lugares donde ellos venían. Por ejemplo, decir en la experiencia que mi mamá venía de Venezuela, o mi papá o mi abuela, eso era muy poderoso para ellos. Y cuando pasaban estas cosas, ellos empezaban a hablar. Y eso en una experiencia es muy importante porque hace que como que se tramite todo ese proceso de migración que tiene unas implicaciones en la salud mental y que posibilite un espacio de expresión para ellos y ellas. Y por eso hablo del espacio seguro, porque eso solo pasa en un espacio seguro cuando un niño puede hacer el proceso de decir: puedo acá decir que mi familia es venezolana, puedo hablar como hablo siempre y no quedarme callado o en fin. Y eso creo que es algo muy importante que se posibilita con el arte. Marcela decía digamos que estos procesos no se pueden revertir, pero sí se pueden acompañar poderosamente desde el cuidado. Y creo yo que esto sí abre otras posibilidades cuando se habla de trauma en la psique de los niños y las niñas, ¿no? Que puedan identificar un espacio seguro que proporcionan las experiencias artísticas, hace que también ahí en la mente se pueda decir: hay otra posibilidad. Y los lenguajes artísticos que nosotros usamos en la experiencia, como que eran paisajes sonoros, todo lo plástico. Estaba también un artista que es Oliverio, que es titiritero, y tenía un personaje bellísimo que era un turpial, era una ave migratoria, entonces era muy bonito cuando los niños y las niñas identificaban que venía un ave del lugar de donde ellos también venían. Y es como por medio de lo plástico, por ejemplo, usábamos el alimento, las caraotas, la harina pan también, y todo esto lo íbamos planteando a partir de todas las preguntas que teníamos de todos los encuentros y todo lo que pasaba con las niñas y los niños. Y de nuevo insisto en que la identificación que pasaba en la experiencia artística era muy importante porque les posibilitaba a ellos poderse expresar.
siento que sí, las experiencias artísticas, el arte puede llegar a abrir otras posibilidades en contextos tan complejos y tan vulnerables, y eso es súper importante en la primera infancia, como que quede un registro de eso es muy valioso. Súper, muchas gracias. Quisiera preguntar, no sé si los compañeros Brilla, Oliver, que nos acompañan, quisieran profundizar en esta vía también para abrir al público preguntas, comentarios sobre esto que hemos venido conversando y para ir dando cierre a nuestro panel, pero no sé si los artistas que nos acompañan y también han hecho atención en el espacio de Nido de Sueños quieran profundizar un poco en la relación entre el papel del arte y la potencia del arte y la atención en espacio Nido de Sueños. Bueno, me queda sumar algo que para nosotros es muy importante, porque creo que ninguno de los que estuvimos en el castillo, que inauguramos un poco como estas atenciones, habíamos trabajado con primera infancia y experiencias con enfoque de migración. Entonces fue muy nuevo y más que nuevo era muy retador, porque si bien tenemos un concepto de la migración, es un concepto muy básico. Entonces aquí también extenderle un agradecimiento a Marcela porque nos acompañó de una manera que realmente nos permitió comprender lo que es la migración, comprender lo que es el tránsito y acompañar de alguna manera a través del arte. Cada una de las experiencias que hacemos dentro del programa, dentro de la gerencia, tiene una estructura específica. Entonces tiene una intención artística, tiene unos referentes, hay como una planeación específica. Pero cuando nosotros empezamos este trabajo decíamos, claro, hay referentes de cómo trabajar a través de los lenguajes artísticos para hablar de la comida, de las caraotas, del maíz que nos une pues como continente y demás, pero recurrimos a la voz de las niñas y los niños y de las mamás. Recurrimos a la sensibilidad y a la empatía que había una vez, abríamos los espacios de comunidad y dialogábamos con las mamás, porque además, digamos, como siguiendo la línea del cuidado y de la feminización del cuidado y demás, nos dimos cuenta que a estas mamás les hacía falta hablar, ser escuchadas, dialogar. Entonces, y con la fortuna de que era un espacio, de que es un espacio donde está la manzana del cuidado, en ocasiones nos sentábamos a hablar con ellas y recogíamos muchísima información que luego la llevábamos y en compañía también de un compañero que no sé si está acá, que nos acompañó por mucho tiempo, José Bonilla, nos sentábamos a planear y a pensar cómo a través de los lenguajes artísticos, de todos los lenguajes que teníamos allí, de la literatura incluso, poder permitirle a los niños ser en un espacio que, claro, fue pensado para ellos, pero que realmente era un poco denso de comprender para las personas que estaban dentro del territorio. Entonces, comprender que hay un espacio donde los niños y las niñas de primera infancia pueden ser, se pueden sentir seguros y pueden habitar y realmente decir sí, soy de Venezuela, sí, no soy de acá, sí estamos transitando, era muy importante. Entonces, creo que ese trabajo nos atravesó no solamente a nosotros como artistas y a las mamás, sino que quedó instalado de alguna manera en los niños y niñas. Y esto lo reconocimos porque recorríamos las calles de Santa Fe con los niños y las niñas y empezó a pasar algo muy importante, y es que no es un secreto que en la zona de tolerancia hay consumidores. Y pasaba que cuando nos veían con los niños y las niñas, entonces esconda eso que vienen los niños, o no fumamos, o nos giramos. Y creo que ese tipo de acciones que tal vez a simple vista uno diga, pues sí, normal, veo a un niño y esconde un cigarrillo, pues en un espacio como ese no era tan normal. Y eso sucedió a través de la presencia de los niños y las niñas en el territorio. Entonces se instalan, digamos, como estas acciones, y para nosotros termina siendo muy importante. Otra cosa también era que nos encontrábamos a los niños en las calles y nos reconocían, entonces dialogábamos y como lo mencionaba Vivi, que también era algo muy importante y que nos impactó mucho, es que dentro del laboratorio pasaba que habían niños que iban a dormir. Entonces, claro, nosotros con toda la emoción de la experiencia, que el capibara, y los niños se dormían. Y entonces era como, ok, no, o sea,
nosotros tenemos que ir al ritmo de los niños y comprender y leer un poco qué es lo que está sucediendo digamos, como en estas realidades. Y eso terminó también, o sea, acompañamos, pero también terminó atravesándonos a nosotros porque son realidades densas. Pero ahí, digamos que con el trabajo transversal y mancomunado de todas las entidades que estábamos, pues decidimos darnos como un poco la oportunidad de empezar a entender como estos otros lugares y darle la importancia claramente a las experiencias artísticas, porque son oportunidades de ser, de redescubrirse, de conocer y de compartir, porque en muchas ocasiones pasaba que habían niños migrantes y niños que pues colombianos, y entre ellos se generaban unos diálogos interesantísimos en relación al alimento. Entonces, que la caraota o que el maíz o que, ay, no me acuerdo cómo le decían al banano, el cambur. Entonces, niños colombianos diciendo que vamos que el cambur y reconocerlo. Entonces eso era muy, muy lindo, creo, bueno, no sé, creo que todavía pasa, todavía esto sigue ahí, y pues nada, era más como sumar eso y agradecer, extender el agradecimiento realmente a todas las personas que nos permitieron estar ahí, nos acompañaron y pues que nos ayudaron realmente a plasmar todo lo que vivimos en la publicación. Gracias. Yo quisiera decir algo en complemento. Gracias, Villet. Porque creo que es importante ver que esta publicación la siento como un hito importante en la medida en que nació como un ejercicio de caracterización, creció porque se dio la posibilidad de leer el contexto en su complejidad, hacerse preguntas frente a estos actores, visibilizando su voz. Quienes tengan, ojalá todos la lean por favor, van a encontrar estos apartados de cifras, van a encontrar este estado del arte, pero van a encontrar transcripciones de las voces de los niños, niñas, maestras y mamás que nos acompañaron, de los artistas, y cuando uno lee ahí entiende esta profundidad y esta complejidad de lo que estamos hablando, y entiende que el arte no es solamente un ejercicio de escucha, de apertura, sino que en realidad, y lo que sucede en el marco de las experiencias artísticas, es un espacio vivo que posibilita la participación legítima de quienes están allí. Y desde ese lugar, como espacio seguro, como espacio consciente, como espacio planeado, es un espacio que posibilita la memoria y la voz, y es un espacio que resignifica y da valía a la voz del otro. Porque un poco lo que encontrábamos en ese contexto es que existe xenofobia, es que existe discriminación, es que esto también hace ecos en la primera infancia y ellos lo viven, es que son unos tránsitos difíciles, y ante todo es que no hay espacios para decirlo. Y cuando se abren las experiencias artísticas, cuando el territorio ve tránsitos de una hilerita de 10 niños cogidos de una cuerdita en pleno Santa Fe, existe un posicionamiento político y sale la primera infancia de donde sea que estaba escondida, porque la gente en el Santa Fe no creería que hay una cantidad de niños y niñas de primera infancia, y son un montón. ¿Y en dónde están? En los jardines, en los pagadiarios, no están en los parques, no están en la calle, pero cuando sale esa hilerita, se transforman las dinámicas, como comentaba Bridget, y además se hace la pregunta de estos niños, ¿de dónde y para dónde? Y cuando está el para dónde como un espacio seguro, como una apuesta de la ciudad, porque más allá de que sea institucional, es que todos los bogotanos apostamos con nuestros impuestos a esto, es decirnos como ciudad, los niños y las niñas necesitan de un espacio seguro, necesitan visibilizarse y están en el territorio, tienen una voz y ante todo tienen una historia. A mí lo que me sorprendía al leer la publicación y releerla es reconocer toda la conciencia sobre los tránsitos migratorios. Uno creería que los niños, la gente creería que los niños de primera infancia pues no cuentan mucho, pero ahí tienen presente de que los niños viajan a pie y caminando. Diferente que si tú le preguntas a un niño ¿en qué se viaja? En Transmilenio, en carro, en coche, se viaja a pie. ¿Dónde están tus familias? ¿Qué dejaste atrás? No, mi familia, mi mamá, mi papá, mi perrito quedó en Venezuela, no quiero hablar de eso. O si te cuento que mi perrito se llamaba tan. Y eso es significativamente, es muy profundo. Entonces creo que es también la posibilidad de decir que esta publicación no solo abre una puerta
para entender la particularidad del 2022 en ese contexto, sino hace preguntas en torno a cómo debemos como sociedad entender los impactos de la migración en la primera infancia y qué debemos hacer para poder resguardar y cuidar esas memorias, esas voces, atenderlas desde una mirada interinstitucional e integral y poder, ante todo, generar muchos más espacios para que esto ocurra. Nosotros y los niños y las niñas pues logramos construir esto en el Santa Fe, pero ¿qué sucede en el resto de la ciudad donde también hay una gran cantidad de niños, niñas y familias migrantes? ¿Qué sucede en el resto del país, en el resto de las ciudades? Es también una necesidad de ver cómo está nuestra política pública preguntándose eso, qué apuestas tiene y ante todo cómo logramos sostener en el tiempo con unas apuestas que no sean solamente asistencialistas que se necesitan, pero también cómo logramos construir acciones. Y creo que también es una invitación de esta publicación a hacer eco en otras entidades. No somos los únicos que atienden primera infancia en la ciudad. ¿Qué sucede y de qué maneras y qué hallazgos y saberes están construyendo en las otras entidades que están teniendo a sus niños y a sus niñas, a sus familias? ¿Qué debemos aprender de esto? ¿Qué nos tienen que contar y qué podemos contar alrededor de esto? Las artes son supremamente poderosas, dan sentido a la vida, los derechos culturales los garantizan, pero no se debe quedar solo ahí y creo que es necesario hacer estos otros diálogos y celebro que este espacio se dé. Llamo de conclusión, porque creo que es una posibilidad de poner en mesa de que debemos seguir hablando de esto, debemos profundizarlo y ante todo debemos seguir construyendo redes de cuidado para la primera infancia migrante. Muchas gracias, Wendy. Bueno, muchas gracias al panel, a ustedes, compañeras, por la conversación. Sin duda, la primera infancia es un asunto de todos. Creo que es una cosa muy importante que pone relevante la publicación y no es un asunto solamente de sus madres y adultas cuidadoras o de sus hermanos mayores, sino es un tema que nos ocupa a todos, a formadores, a instancias políticas, públicas y también es a lo que contribuye la publicación, al sector artístico, al sector docente, al sector de tomadores de decisión de política pública y pues la invitación es a que la lean, a que profundicen en sus páginas, tiene una etnografía muy rica de todo el proceso de la infancia migratoria para comprender esas realidades y también del aporte de los lenguajes artísticos, de la poética, del arte y de todo lo que contribuye el arte al cuidado y a la primera infancia. Muchas gracias compañeras por la asistencia, por la conversación. No sé si hayan preguntas, comentarios, creo que alcanzamos una o dos intervenciones. Como ustedes dicen, la situación geopolítica es muy cambiante y justamente Venezuela es tal vez de los países en donde más se ha notado el cambio. Entonces la pregunta concreta es, ¿ustedes han visto que en el transcurso de este año la migración de personas que vienen de Venezuela siguen llegando, se detuvo o ya se empezaron a regresar? Bueno, súper cortico, realmente no hemos identificado desde aquí o desde las otras actores que hacen ejercicios de monitoreo a intención de retorno o nuevas dinámicas en el flujo se mantiene igual. Muchos actores con mucha expectativa de cambios, pero realmente lo que estamos viendo hoy por hoy es un flujo muy parecido al año pasado. No hay grandes cifras de intenciones de retorno por ahora, más bien hay muchas preguntas y mucha incertidumbre, ¿no? Pero no me atrevería a decir que hay como algún cambio en la dinámica de los flujos migratorios. Hemos estado proyectando el QR para que quienes quieran conocer la publicación en su totalidad, en la página de IDARTE se encuentra publicada en la parte de Nidos Primera Infancia, nuestros saberes y allí está Sueños en Tránsito para que la puedan descargar y la puedan conocer a profundidad. Muchísimas gracias por su asistencia. Angélica, yo no sé si puedo decir algo con respecto a la pregunta que hacía. Sí, y es que, claro, esta investigación en concreto se centra, como decíamos, en un momento histórico y digamos que la mayor población migrante era la venezolana.
y sigue siendo de alguna forma. Pero todo lo que está pasando en el mundo está mostrando nuevas dinámicas y lo importante de la investigación también no es centrarnos en la nacionalidad, sino en el proceso. Justo ayer veía la noticia que en México muchas de estas caravanas migrantes que salían hacia arriba, hacia Estados Unidos, no están saliendo hacia arriba, están saliendo hacia abajo. Y estas caravanas están yéndose a las capitales, a las principales ciudades de México a buscar eso que buscaban antes en Estados Unidos. Es muy interesante, es porque justamente la migración, a pesar del endurecimiento de las políticas migratorias en el mundo, no está dejando de suceder. Lo que estaba sucediendo es que los lugares de destino sí están cambiando. Quizás nosotros estamos acostumbrados, digamos, a esas migraciones internas porque tenemos un conflicto armado y un desplazamiento interno que ha estado presente desde hace más de 20 años. Pero digamos, ahí yo quería hacer el llamado, es porque creo que es muy importante seguir en la reflexión más allá de la nacionalidad, del fenómeno, los procesos y lo cambiante de los procesos, para pensarnos en cómo podemos generar esas estrategias desde distintos lugares para el bienestar, por supuesto de la primera infancia, pero pues en general de estas personas que están en esas movilidades humanas, digámoslo, y que pues muchas veces no es tranquilo, no es fácil, y creo que eso la investigación aporta también hacia allá. Buenos días, sí, es muy corta mi intervención. Primero quiero felicitarles porque la integración de dos campos disciplinares para la primera infancia es muy importante, necesario, y se sugieren muchas cosas para quienes nos interesa el tema. Ustedes en su intervención hablaban, sin mencionarlo, de lo que es el duelo migratorio. Y en ese duelo migratorio yo quisiera preguntarles a nivel de Colombia, y si se pudiese, con la última intervención que haces, a nivel de región, ¿cuáles son esos retos que tenemos y diálogos que tendríamos como ciudadanos de la región y ciudadanos en nuestro país para poder asumir esos duelos migratorios y esas situaciones que viven las distintas infancias, de tal manera que podamos cambiar las relaciones que tenemos con ellos y con ellas? Yo creo que es una pregunta súper grandota y creo que lo que podemos nosotros decir desde este pedacito es reconocer justamente que la apuesta por las artes y la garantía de derechos culturales y la movilización y la posibilidad de crear espacios dignos de escucha posibilita eso mismo, ¿sí? Nosotros no somos psicólogos, ni acompañamientos, ni terapeutas, pero hemos encontrado en las artes un espacio que posibilita el diálogo en condiciones dignas e iguales y ante todo que facilita la participación real de los niños y las niñas al poder disponer propuestas, provocaciones y ante todo la pregunta, ¿cómo estás? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Sin la necesidad de que sea un ejercicio de señalamiento o de reconocimiento, sino al poner unas narrativas y unas poéticas, hemos construido espacios para poder hablar. Y creo que fue para todos nosotros quienes participamos en este proceso una posibilidad de poder reconocer al otro y a los niños de poder narrarlo. Y creo que esa posibilidad de poder narrar y nombrar lo que quedó atrás, lo que está sucediendo y lo que se crea como expectativa también en las familias durante los tránsitos, aporta significativamente a ello. Creo que como ciudad y como en las instituciones y como ciudadanos debemos generar diálogos y escucha frente a lo que pasan con los niños, las niñas y las personas que migran. La situación en su momento, recordando el 2022, recordando todo lo que implicaba los procesos de articulación interinstitucional, era muy tensionante. Nadie quería sacar a los niños en hilera de los lugares, de los jardines, para llevarlos por la calle del Santa Fe al castillo. Eso era loquísimo.
¿Cómo se les ocurre a ustedes hacerlo? Y tuvimos muchas resistencias de todo el mundo para hacerlo. Hacíamos invitaciones a familias y jardines de las localidades cercanas, Puente Aranda, Antonio Nariño, a que visitaran el espacio. ¿Cómo se le ocurre a usted decirme que voy a llevar a mis niños al Santa Fe? Y si acepto, garantíceme que la ruta del bus no va a pasar por donde están las mujeres o no vaya a pasar por la 19. Entonces nos tocaba a nosotros hacer rutas del bus por la 26. Y suena muy chistoso, pero es que en realidad es una preocupación y es ante todo esto de que no estoy preparado para entender qué es llegar a ese barrio. Y están todos esos estigmas y están todos estos imaginarios del Santa Fe, que incluso nosotros también en su momento llegamos con miedo, como Dios santo, ¿por qué acepté este trabajo? No. Pero que uno en el caminar y en el reconocer y en el diálogo entiendes que es un lugar que necesita estos diálogos y que creo que es valiosa esta publicación porque pone el tono en el que el diálogo no debe ser solo sobre la necesidad y sobre los números, sino ante todo sobre la vivencia y las historias de vida, porque así como estamos también destacando las voces de los niños y las niñas y las familias migrantes, nos encontrábamos con las voces de las maestras habitantes del Santa Fe de toda la vida y cómo estas familias que también habitan el territorio se sentían afectadas por los procesos migratorios, ¿no? Y para cerrar, yo creo que algo fundamental es acercarse a los laboratorios, a los espacios nidos, poder vivir y darse el derecho a experimentar allí la ternura, la hospitalidad, el generar esos vínculos y ya. Creo que el resto va a estar, lo van a encontrar en los espacios nidos. Bueno, Y en la publicados, publicación. muchas gracias. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.